Prepárense para un viaje fascinante por la asombrosa transformación económica de China, analizando sus dinámicas y sus desafíos. La asombrosa transformación económica de China se fundamentó en su marco geográfico y su historia económica antes de 1949. La geografía moldeó su destino, mientras que los legados del pasado continuaron influyendo en su presente. China era la nación más poblada y la tercera más grande en extensión territorial. Sin embargo, gran parte de su territorio era montañoso e inhóspito. Solo un 25% estaba por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, lo que limitaba drásticamente la tierra cultivable. Con apenas 0,1 hectáreas por persona, la agricultura china siempre fue intensiva en mano de obra. Su topografía descendía en tres escalones de oeste a este: la meseta del Tíbet, las mesetas y cuencas centrales, y las llanuras y colinas bajas del este. El 94% de la población china vivía en la mitad oriental, la China del Monzón, con una densidad de 260 personas por kilómetro cuadrado, contrastando con el 6% de la población en la mitad occidental, seca y montañosa. El clima monzónico dividía el país, con un norte seco y un sur exuberante en agua. La escasez hídrica en el oeste restringió severamente el potencial de población. Históricamente, la costa oriental no era accesible, lo que orientó la economía al interior hasta la imposición forzada de los tratados portuarios después de 1842. Las macrorregiones chinas mostraron diversidad económica. La llanura del norte era agrícola, el noreste, Manchuria, fue centro industrial pesado, enfrentando desafíos en ese entonces. El bajo Yangtze había recuperado prominencia en comercio exterior. Las regiones del Yangtze medio y alto se habían rezagado, mientras que la costa sureste había crecido explosivamente por la inversión de Hong Kong y Taiwán y las zonas económicas especiales. Esta brecha entre la costa y el interior impulsó programas gubernamentales como el Programa de Desarrollo Occidental de 1999 y el Programa de Revitalización del Noreste de 2003. Antes de 1949. El año 1949 marcó un punto de inflexión para China. Antes de esa fecha, el país no había logrado un crecimiento económico moderno rápido. Economistas como Thomas Rauschning y Loren Brandt argumentaban que la economía tradicional china estaba preparada para el desarrollo, con un crecimiento lento pero constante. Historiadores como Joy Eastman, sin embargo, enfatizaban la presión demográfica y la falta de cambio tecnológico, viendo la revolución de 1949 como esencial. La economía tradicional desde 1127 hasta 1911 era rural, con agricultura de alta productividad y mano de obra intensiva. Su triada tradicional incluía semillas, fertilizantes orgánicos y riego. Esto sustentó una población masiva, llevando a China a representar un tercio del Producto Interno Bruto Mundial en 1820. El campo estaba muy comercializado, con mercados y transporte acuático, aunque fragmentado en pequeñas empresas. La industria de exportación de té decayó por la falta de estandarización. El siglo XIX trajo la crisis de la economía tradicional.
crecimiento poblacional y límites de recursos. La guerra del opio de 1839 y la imposición de los puertos de tratado generaron aversión a la apertura. La participación de China en el Producto Interno Bruto Mundial cayó drásticamente. Hubo modestos inicios de industrialización entre 1912 y el 37, con la producción fabril creciendo al 8 o 9% anual. Surgieron la industrialización de los puertos de tratado de bienes de consumo y la industrialización de Manchuria en la industria pesada. Las guerras y la guerra civil del 37 al 49 interrumpieron este progreso. Japón creó una economía regional y la financiación bélica del gobierno nacionalista causó hiperinflación. A pesar de los desafíos, la economía pre-1949 dejó legados. Para la era socialista, la desconfianza hacia Occidente impulsó el desarrollo. Para la economía de mercado post-1978, la familiaridad con el sistema tradicional, basado en el hogar, y las relaciones comerciales con Hong Kong y Taiwán facilitaron el auge del comercio exterior. Las zonas económicas especiales y el enfoque de doble vía de la reforma china pudieron vincularse a esta experiencia histórica. Era socialista. Tras la fundación de la República Popular China en 1949, el país abandonó su economía tradicional basada en el hogar para adoptar el modelo soviético, priorizando la creación de un vasto complejo industrial socialista bajo control directo del gobierno. Esta estrategia, conocida como industrialización de gran impulso, concentró la inversión en la industria pesada, desviando recursos del consumo. China se apoyó en la Unión Soviética como su principal modelo y socio comercial. Para llevar a cabo esta ambiciosa estrategia, China implementó un sistema de economía de mando. El gobierno controlaba la mayoría de las fábricas, el transporte y las comunicaciones, mientras que la agricultura se organizó en colectividades. Los planificadores estatales asignaban objetivos de producción y distribuían los recursos, minimizando la función de los precios. El Estado también controlaba el sistema de precios para canalizar recursos hacia el sector industrial. Además, el Partido Comunista ejercía un estricto control sobre las carreras de los gerentes, reforzando el control económico. Aunque menos centralizado que el modelo soviético en algunos aspectos, China mantuvo un control ideológico y social riguroso, con severas restricciones a la movilidad laboral y la remuneración. Este periodo estuvo marcado por una notable inestabilidad política y económica, manifestada en 5 ciclos de rápido crecimiento de la inversión, conocidos como saltos hacia adelante, seguidos de fases de reajuste y contracción. La recuperación económica del 49 al 52 vio al nuevo gobierno estabilizar la hiperinflación y rehabilitar la industria y la agricultura, superando los niveles prerevolucionarios. Se realizó una reforma agraria que redistribuyó el 42% de la tierra cultivable, manteniendo la propiedad privada de los hogares de forma temporal. El primer plan quinquenal, del 53 al 57, inició la planificación a nivel nacional, construyendo 156 grandes proyectos industriales importados de la Unión Soviética. Hacia 1955, una gran marea del socialismo forzó la colectivización masiva de la agricultura, abarcando al 98% de los hogares y la conversión de fábricas y tiendas privadas a propiedad pública. Un breve periodo de relajación política y económica en el 56, las 100 Flores, fue abruptamente terminado por Mao Zedong con la campaña antiderechista
en 1957. El gran salto adelante del 58 fue un periodo peculiar y trágico, impulsado por una intoxicación politizada con el crecimiento. Implicó una transferencia masiva de recursos de la agricultura a la industria, el establecimiento de comunas rurales y el rechazo de incentivos materiales, lo que llevó a la mayor hambruna del siglo XX, causando entre 25 y 30 millones de muertes. Tras esta crisis, se inició el Tercer Frente, del 64 al 66, un programa de inversión militarizada en las provincias del suroeste. El modelo maoísta, del 69 al 71, intentó revivir los ideales del Gran Salto, con una militarización económica y descentralización, pero bajo una estricta austeridad. La política económica se estancó debido a las luchas políticas entre 1972 y el 78, un periodo de parálisis. La muerte de Mao en el 76 abrió el camino a un salto hacia afuera en el 78, un ambicioso pero inviable plan de inversión. Los legados de la era socialista fueron mixtos. La desconfianza hacia Occidente y la percepción de un gobierno nacionalista fallido impulsaron las estrategias de puertas cerradas. Las industrias preexistentes sirvieron de base para el control industrial del Partido Comunista Chino. China contaba con una base de capital humano relativamente buena. Sin embargo, la prioridad a la industria descuidó el consumo y los servicios, resultando en un crecimiento per cápita de solo el 2.3% anual. La economía estaba excesivamente sobreindustrializada y suburbanizada, con baja eficiencia de los activos industriales. A pesar de esto, la inversión en capital humano básico, especialmente en salud y educación, fue un logro significativo, aunque ensombrecido por la hambruna del Gran Salto. Ahora, la transición al mercado. A finales de 1978, China, un país todavía muy pobre, pero con características paradójicas como alta producción industrial y baja urbanización, junto con alta alfabetización y esperanza de vida, se embarcó en sus reformas económicas. A diferencia de la terapia de choque adoptada por otros países, China optó por un enfoque gradualista conocido como cruzar el río sintiendo las piedras. Para los líderes chinos, el desarrollo económico debía ser simultáneo a la transformación del sistema. Las reformas se implementaron sin un plan maestro, buscando aliviar problemas y priorizando el crecimiento económico. La economía se fue alejando del plan paulatinamente. El éxito inicial en la transición se dio en las áreas rurales a finales del 78. El gobierno redujo la presión sobre los agricultores, estabilizó los objetivos de adquisición de grano, subió los precios de adquisición y, crucialmente, aumentó drásticamente los precios para las entregas por encima del objetivo obligatorio. Esto impulsó rápidamente la producción de grano y liberó mano de obra agrícola para cultivos no cerealistas y las empresas de pueblo y aldea, lo que a su vez estimuló el crecimiento de los ingresos rurales y la competencia. Este éxito rural fortaleció un sistema de doble vía en dos fases. La primera fase, del 78 al 92, se caracterizó por reformas descentralizadoras y de doble vía. El sistema de doble vía permitía la coexistencia de un canal de planificación tradicional y un canal de mercado para la asignación de bienes, con precios planificados y precios de mercado más altos. Esto permitió a las empresas estatales familiarizarse con el mercado. El plan de asignación de materiales del gobierno central se mantuvo fijo, lo que significó que su importancia proporcional disminuía a medida que la economía crecía.
se establecieron contratos individualizados con cada empresa estatal sobre pago de impuestos y contribuciones. Se relajó el monopolio gubernamental, permitiendo la entrada masiva de nuevas empresas, especialmente las rurales, lo que aumentó la competencia. Los precios de mercado comenzaron a jugar un papel importante. Las autoridades identificaron y reformaron áreas económicas menos integradas y se utilizaron las instituciones de la economía planificada para estabilizar la macroeconomía inicial, creando condiciones favorables para el desarrollo gradual de los mercados. China mantuvo un alto nivel de ahorro e inversión, impulsando el crecimiento. Se buscaron reformas sin perdedores para proteger empleos estatales, aunque esto cambió en la segunda fase. A pesar de la crisis política de Tiananmen en el 89, las reformas económicas se reanudaron rápidamente. La segunda fase, del 93 al 2000, implicó reformas más fundamentales. Se eliminó el sistema de doble vía y la planificación de balances materiales para el 93, reunificando el mercado. Se buscó la recentralización para fortalecer las funciones regulatorias y macroeconómicas del gobierno, aumentando los ingresos presupuestarios. Se implementaron políticas de austeridad macroeconómica para controlar la inflación y endurecer las restricciones presupuestarias para las empresas estatales. Hubo un enfoque regulatorio y reestructuración administrativa, con reformas en el sistema bancario, fiscal y de gobierno corporativo. A partir de mediados de la década del 90, se produjo una reestructuración y reducción drástica del sector estatal, con una disminución de más del 40% del empleo. Aunque se evitó el término privatización, esta se hizo común, especialmente mediante compras por parte de la dirección en el sector de las empresas rurales y urbanas y el estatal. Esta fase trajo consigo reformas con perdedores, generando mayor incertidumbre y riesgo para muchos, especialmente para los trabajadores despedidos. China seguía enfrentando desafíos como la necesidad de un sistema de propiedad más transparente, un marco legal y regulatorio efectivo y el combate a la corrupción. La desigualdad de ingresos había aumentado drásticamente, superando incluso a la de Estados Unidos, lo que planteaba desafíos sociales. A pesar de esto, el éxito de China radicaba en su capacidad para implementar cambios políticos esenciales y movilizar talento y recursos para abordar problemas críticos. En esencia, la transición china fue un proceso complejo y dinámico que logró un crecimiento económico sin precedentes mientras transformaba radicalmente su sistema, aunque con costos sociales significativos en términos de desigualdad y seguridad económica. La brecha urbano-rural. China tenía una brecha urbano-rural significativa, cuyas raíces estaban en las políticas del periodo socialista. Esta división histórica creó dos sistemas distintos en el país, con diferentes estructuras de gobierno, derechos y formas de ciudadanía. En la década de 1950, los habitantes urbanos se organizaron en Danwei, unidades de trabajo estatales que ofrecían empleo y beneficios, convirtiéndolos en un grupo privilegiado. En contraste, las áreas rurales se organizaron en colectivos agrícolas cuya función principal era extraer alimentos y fibras a bajo costo de los agricultores, actuando como un impuesto implícito debido a los precios artificialmente bajos de los granos. Para mantener este sistema, se impusieron controles estrictos a la movilidad rural-urbana desde la hambruna del Gran Salto Adelante en la década del 60. El hukou urbano, o permiso de residencia, se convirtió en un boleto de comida, haciendo casi imposible que los agricultores se mudaran a las ciudades.
Las reformas rurales a principios de la década del 80 suavizaron este dualismo, aunque el sistema de Danwei y el empleo urbano permanente se disolvieron. El UCOW urbano siguió siendo una división fundamental. Los migrantes rurales a menudo carecían de acceso a beneficios urbanos como atención médica o educación para sus hijos. Los habitantes rurales con menores ingresos pagaban una parte mucho mayor de sus costos de salud. A pesar de que la urbanización es un proceso normal de desarrollo, China tuvo un periodo de desurbanización entre finales de la década del 50 y el 78. Desde la década del 90, la migración rural urbana había crecido, con una población flotante de 144 millones en el año 2000. Estos migrantes a menudo enfrentaban discriminación. La brecha de ingresos urbano-rural se había ampliado desde mediados de los 80. En el 78, el ingreso per cápita urbano era 2.6 veces mayor que el rural, y para 2004, esta brecha era aún más significativa. El gobierno central había comenzado a abordar esto con la abolición del impuesto agrícola y subsidios directos a los agricultores desde 2003, buscando corregir el sesgo urbano histórico. Las barreras administrativas entre el campo y la ciudad seguían siendo cruciales para entender la economía china y las oportunidades de la vida de los hogares. Crecimiento y estructura. El crecimiento económico en China se definía como un aumento del Producto Interno Bruto, mientras que el desarrollo implicaba acumulación de capital físico y humano, sofisticación tecnológica y cambios estructurales. China tuvo un desarrollo con aspectos inusuales. Su crecimiento después de 1978 fue extraordinario. El PIB promedio anual fue del 9.6% entre el 78 y el 2005, y el PIB per cápita creció un 8.5% anualmente, siendo el periodo más sostenido de crecimiento rápido en la historia humana. Este crecimiento fue comparable al de Japón y otras economías de Asia Oriental en sus auges, demostrando una notable capacidad de recuperación. La inversión fue clave. China mantuvo una tasa de inversión excepcionalmente alta, con la formación bruta de capital fijo superando el 40% del PIB en 2004-2005, la explicación más directa de su rápido crecimiento. El cambio estructural en la fuerza laboral fue evidente. En el 78, el 71% de la fuerza laboral estaba en la agricultura, proporción que cayó por debajo del 50% en 2004. Los periodos de crecimiento acelerado coincidían con rápidas transformaciones estructurales. Aunque ya no era predominantemente agrícola, la mitad de los trabajadores chinos seguía en este sector para 2004, indicando una transformación continua. En cuanto al cambio estructural en el PIB, la participación de la agricultura disminuyó, mientras que la de la industria creció del 32% en el 90 a más del 46% en 2004. China se industrializaba rápidamente, pero su sector de servicios estaba rezagado en comparación con la manufactura. La globalización influyó de forma significativa. La participación de la manufactura en el PIB de China fue extraordinariamente alta, un 35% en 2004, debido a su alta inversión y políticas. La integración de China como la fábrica del mundo había permitido una expansión prolongada de la manufactura. A diferencia de India, China había consolidado su ventaja comparativa en la manufactura, mostrando cómo la globalización permitía una especialización y un crecimiento desequilibrado. Demografía y mercado laboral. China era la nación más poblada del mundo, con más de 1.300 millones de habitantes en 2004. Actualmente, India ha superado a China en población. La transición demográfica del país
pasando de altas a bajas tasas de natalidad y mortalidad, fue excepcionalmente rápida. Después del 49, la mortalidad disminuyó drásticamente, pero las altas tasas de natalidad generaron una explosión demográfica. A pesar de la catastrófica hambruna del Gran Salto Adelante, que causó millones de muertes, la esperanza de vida, sin embargo, aumentó notablemente. La política gubernamental fue crucial en esta transición. La estrategia de más tarde, más largo menos de los años 70 redujo la fertilidad, pero el baby boom previo llevó a la adopción formal de la política de hijo único en el 80. Esta política, controversial y coercitiva, aunque no logró todos sus objetivos poblacionales, sí generó graves desequilibrios de género y problemas en el registro de nacimientos. Para 2004, China disfrutaba de una ventaja de oportunidad demográfica, con bajas tasas de dependencia, lo que impulsaba el crecimiento del PIB per cápita y el ahorro. Sin embargo, esta ventaja era temporal. Se esperaba que después de 2015 China enfrentaría un rápido envejecimiento de la población, lo que supondría una carga social significativa para un país con ingresos per cápita todavía moderados en ese momento. La tradición de que los hijos cuidaran a los padres se vería gravemente afectada por la baja natalidad. En el ámbito laboral, el sistema de economía de mando pre-reforma, donde no existían mercados laborales y los trabajadores eran empleados de por vida, había sido reemplazado por mercados laborales activos. La fuerza laboral de China era inmensa y joven, con una alta participación femenina. En el 78, el 71% de la fuerza laboral estaba en la agricultura. Sin embargo, desde mediados de los 90, hubo una reducción masiva de personal en el sector estatal, con 28.18 millones de trabajadores despedidos entre 1993 y 2003. La mayoría de los nuevos empleos se crearon en el sector informal, que superó al formal. Los mercados laborales habían comenzado a recompensar la educación con retornos a la educación urbana comparables a promedios mundiales. Aunque la educación superior había crecido muy rápidamente, las brechas persistían. El sistema de seguridad social era un desafío importante debido al rápido envejecimiento de la población y la transición del antiguo modelo de pensiones. Ingresos y desigualdad. China experimentó un rápido crecimiento de los ingresos y una dramática reducción de la pobreza, pero también un considerable aumento de la desigualdad. El ingreso per cápita se quintuplicó entre el 78 y el 2004, pero la distribución se deterioró con un crecimiento más acelerado en las zonas urbanas costeras. La pobreza había sido históricamente rural, disminuyendo del 30% en el 78 al 3% en el 2004. La pobreza urbana era baja para residentes permanentes, pero no incluía a los migrantes rurales, quienes carecían de muchos beneficios. La desigualdad de ingresos había aumentado constantemente desde los años 80. El coeficiente de Gini de China pasó del 0,28 en el 83 al 0,44 en 2001, posicionándola como más desigual que el promedio de países de ingresos medios. El factor más importante en esta desigualdad fue la brecha urbano-rural. Otros indicadores de calidad de vida, como la esperanza de vida, 71 años en 2002, la mortalidad infantil, 30 por cada 1000, y las tasas de alfabetización, 91% de adultos en 2003, eran relativamente altos, reflejo del legado de las políticas socialistas. El índice de desarrollo humano de China en 2003 mejoró sustancialmente. La vida rural china, centrada en la aldea, experimentó dos revoluciones organizativas. La primera fue la colectivización agrícola del 50 al 80. Tras 1949, el gobierno formó colectivos para la producción, aunque los hogares conservaban parcelas privadas. El ingreso se distribuía por puntos de trabajo.
Aunque ineficientes en la producción agrícola por problemas de incentivos, los colectivos movilizaron recursos para infraestructura y servicios básicos. También sirvieron como canal político para el control de la migración y la fertilidad. La política de primero el grano forzó la producción de grano a bajo precio, un impuesto implícito para financiar la industrialización. La segunda revolución comenzó en el 79 con las reformas rurales. El sistema de responsabilidad familiar universalizó la contratación de tierras a hogares individuales, recreando la agricultura familiar. Esto disparó la producción agrícola y de otros productos. Sin embargo, colapsaron los servicios públicos rurales que antes ofrecían los colectivos. Los mercados de tierras rurales tardaron en desarrollarse, pero la Ley de Contratación de Tierras Rurales de 2003 clarificó derechos, impulsando su crecimiento. China había logrado alimentar a su vasta población, gracias a una revolución tecnológica agrícola desde los años 70. La Revolución Verde China transformó la agricultura con investigación científica e insumos modernos. La innovación inducida llevó al desarrollo de tecnologías que economizaban tierra. La tríada de la Revolución Verde se basó en el riego, fertilizantes químicos y semillas mejoradas. La maquinaria agrícola también transformó el campo. A pesar de los altos rendimientos, la intensificación agrícola de ese momento conllevaba un sobrecargamiento ambiental. El cambio en la dieta impulsó la demanda de productos de mayor valor. Las empresas de pueblo y aldea catalizaron la transformación económica, fomentando la competencia, elevando ingresos rurales y absorbiendo mano de obra. Aunque la industria rural era tradicional, el socialismo la desindustrializó. Las empresas de comuna y brigada en los 70 sentaron las bases para la edad de oro de las empresas de pueblo y aldea entre el 78 y mediados de los 90. Su crecimiento fue explosivo, aumentando el empleo y el valor añadido al Producto Interno Bruto y generando competencia para las empresas estatales. Su éxito se debió a precios de factores realistas, aprovechamiento de mercados protegidos, apoyo de gobiernos locales, lazos económicos tradicionales y flexibilidad organizacional. Existieron modelos regionales diversos. Después de los 90, su crecimiento se desaceleró por la competencia y se transformaron en negocios predominantemente privados, a menudo por compras de gerencias. Para ese entonces surgían clústeres industriales con fuerte orientación a la exportación. La gran transformación industrial y el impulso tecnológico de China. La industria china vivió una revolución asombrosa desde el 78, pasando de una economía planificada a una de mercado. Al principio, entre el 78 y el 93, el gran cambio vino con la llegada de nuevas empresas. Las empresas de pueblo y aldea, junto con firmas privadas y la inversión extranjera directa. La producción industrial de las empresas estatales cayó en picada, mientras que las empresas de pueblo y aldea se dispararon. Esto creó una economía donde convivían empresas estatales, colectivas y privadas. A partir del 96, una nueva ola de reformas unificó el marco legal para todas las empresas y facilitó la corporatización y privatización de las empresas estatales. El empleo en el sector público se desplomó, dando paso a un mercado laboral más flexible y privatizado. Las grandes empresas estatales estratégicas, entonces bajo la SAC, se enfocaron en sectores clave como energía y defensa. La caída de ganancias de las empresas estatales las hizo depender más de los bancos, generando deudas que necesitaron rescates financieros. Las empresas estatales también tuvieron que transformarse de ser unidades de trabajo que hacían de todo a empresas que buscaban ganancias impulsadas por incentivos y precios de mercado. Aunque el Partido Comunista mantenía influencia,
muchas habían adoptado prácticas de gestión internacionales. En cuanto a la manufactura, antes del 78, China se enfocaba en materiales básicos. Después tuvo una recuperación industrial, diversificándose en bienes de consumo que necesitaban mucha mano de obra. Desde el 95, el patrón cambió, con un fuerte crecimiento en industrias de alta tecnología, como la electrónica, lo que disparó la demanda de materiales y energía. La energía china dependía mucho del carbón, 69% en 2004, y las pequeñas minas habían causado problemas de seguridad y eficiencia. Aunque la eficiencia energética mejoró, el alto crecimiento industrial y la dependencia del carbón trajeron graves desafíos ambientales. China se volvió importador de petróleo después del 93. La inversión en infraestructura había sido masiva desde el 93, con empresas estatales liderando el desarrollo de electricidad, telecomunicaciones y transporte. China buscaba ser un líder mundial en innovación. Sus capacidades tecnológicas eran como una pirámide, fuerte en manufactura básica y con investigación y desarrollo de excelencia, pero aún con retos en tecnologías de punta. El país invirtió muchísimo en investigación y desarrollo, convirtiéndose en el cuarto mayor inversor global para 2005. Sus estrategias de investigación y desarrollo habían evolucionado, de hacerlos ellos mismos a comprar y negociar tecnología con el extranjero. También fomentaron las spin-off, las empresas nacidas de la investigación, y la inversión extranjera directa como fuente clave de tecnología. Desde 1999 apoyaron mucho el emprendimiento nacional de alta tecnología. La base de capital humano en ciencia e ingeniería creció rápidamente. La política tecnológica se volvió central para el gobierno y la integración en cadenas de valor globales llevó a que China se encargara de servicios con alto conocimiento. Estabilidad macroeconómica y sistema financiero. China logró una notable estabilidad macroeconómica durante su transición, a pesar de los desafíos de pasar de una economía planificada a una de mercado. El país mantuvo una alta tasa de ahorro nacional, heredada del pasado planificado. La gran diferencia fue que la contribución del gobierno disminuyó, mientras que el ahorro de los hogares aumentó enormemente, convirtiéndose en la fuente principal. El sistema bancario se convirtió en un canal crucial para mover ese ahorro hacia la inversión empresarial. Las reformas fiscales fueron esenciales para la estabilidad. Los ingresos del gobierno cayeron mucho en los años 80 y principios de los 90, principalmente por la erosión de los monopolios de las empresas estatales. La reforma fiscal del 94 fue un punto de inflexión. Introdujo nuevos impuestos como un impuesto al valor añadido, el IVA, y un impuesto sobre beneficios, uniformes para la mayoría de las empresas. Esto revirtió la caída de ingresos y reestructuró las relaciones fiscales entre el gobierno central y local, dándole al centro más control sobre la recaudación. Sin embargo, los gobiernos locales aún manejaban la mayoría de los gastos. En las zonas rurales, la escasez de ingresos locales era un problema persistente y la abolición del impuesto agrícola en 2004 requería más transferencias del gobierno central. La política fiscal de China se adaptó a las condiciones macroeconómicas en lugar de moldearlas activamente. Los déficits presupuestarios fueron moderados, aunque aumentaron después del 98 por la reestructuración estatal y la crisis asiática. China había experimentado ciclos de auge y recesión en su crecimiento económico, con fases de expansión inflacionaria seguidas de periodos de austeridad. La política había demostrado ser capaz de controlar la inflación con respuestas enérgicas. Después de un periodo deflacionario, tras el 98, se observó una nueva fase expansionista después del 2003. La política monetaria
se había adaptado gradualmente a las necesidades de la economía de mercado, acomodó los ciclos económicos con una aceleración del crédito durante las fases de expansión y una contracción en los periodos de austeridad, aunque se crearon instituciones formales como el Banco Central, no fueron suficientes para controlar completamente los ciclos. El sistema financiero de China, históricamente rezagado, estaba en rápido cambio debido al crecimiento económico y los compromisos de la OMC. Se le describía como profundo pero estrecho. Tenían muchos activos financieros en relación con el PIB, pero estaba dominado por los bancos y carecía de diversidad de productos. China evitó el colapso financiero al proteger el valor de los ahorros de los hogares. Sin embargo, el sistema bancario heredó una falta de cultura comercial de la economía planificada y acumuló una cantidad masiva de préstamos dudosos al dar crédito a empresas ineficientes. A mediados de los 90, los bancos estaban técnicamente insolventes. Después de la crisis financiera asiática del 97, el gobierno emprendió una recapitalización masiva de los bancos. Se emitieron bonos y se crearon 4 empresas de gestión de activos en el 99 para comprar préstamos dudosos de los 4 grandes bancos estatales. También hubo inyecciones de capital adicionales, en conjunto con reestructuraciones que llevaron a la cotización pública de algunos bancos. Esto redujo significativamente los préstamos dudosos. El desafío persistente, sin embargo, era asegurar que las nuevas decisiones de préstamo fueran comercialmente sólidas, ya que los rescates anteriores podían generar riesgo moral. Los bancos chinos operaban con baja eficiencia y tomaban decisiones de préstamo subóptimas. Los compromisos de la OMC para la entrada de bancos extranjeros buscaban aumentar la competencia y obligaban a mayor eficiencia. Los mercados de acciones iniciaron por iniciativa local a principios de los 90, buscando recaudar fondos para el sector estatal. Se caracterizaban por acciones circulares y no circulares, mercados segmentados y una operación impulsada por políticas con poca transparencia. El mercado bursátil cayó significativamente después de 2001, a pesar del fuerte crecimiento del PIB. Los inversores institucionales crecían, pero su participación era modesta. Los mercados de bonos eran muy limitados y subdesarrollados. Además, existían grandes mercados financieros informales poco estudiados que operaban a varios niveles. La asombrosa trayectoria económica de China, desde sus profundas raíces geográficas e históricas hasta su estatus actual como potencia global, es un testimonio de una transformación sin precedentes. A pesar de los desafíos de una geografía compleja y una historia de estancamiento pre-1949, el país se embarcó en una era socialista que sentó las bases industriales y de capital humano. Luego, con una transición gradual y pragmática al mercado, superó la terapia de choque para lograr un crecimiento económico sostenido, impulsado por una inversión masiva y una audaz integración global. Si bien este proceso ha generado una prosperidad inmensa y una reducción drástica de la pobreza, también ha creado una significativa brecha urbano-rural y un aumento en la desigualdad de ingresos, desafíos que China continúa abordando mientras busca un desarrollo más equilibrado y sostenible. Si te gustó este video, dale me gusta y nos vemos en una próxima.